a Marcos, si son tan amables. Marcos capítulo 6 en el Nuevo Testamento, está después de Mateo. Marcos capítulo 6. ¿La tienes? Yo lo leo, me sigues con tus ojos. En el Nuevo Testamento, Marcos capítulo 6. La Biblia dice: oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías. Otros decían: es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y le había encarcelado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba, deseaba matarle y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Vamos a orar. Señor y Dios, en el nombre de Jesús, hoy delante de ti nos ponemos en tus manos, creyendo firmemente que el poder del Espíritu Santo habla a nuestro espíritu. Gracias, Señor, porque en esta mañana tenemos libertad en Cristo Jesús para estudiar tu palabra. Gracias, porque tú concedes el don del arrepentimiento, el don de la salvación. Tú, Señor, de la misma manera cambias el lamento en baile, la tristeza en gozo, la desesperanza en esperanza. Y esa esperanza no avergüenza, porque es en Cristo Jesús. Hoy creemos que todo espíritu ajeno al tuyo es atado, echado fuera de este lugar. Creemos que no salimos igual de este lugar, sino al contrario, deseosos, convencidos de vivir en santidad y a través de nuestra vida y en nuestras decisiones exaltarte. En el precioso nombre, que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Santos de Dios, personas que nos visitan en esta mañana, la Biblia, en sus 66 libros, en sus 1189 capítulos, el tema central de este es la redención del hombre. En esos 1189 capítulos, la Biblia, solamente en 4 de sus capítulos no tiene relación al pecado, los demás sí. Los 2 primeros que hablan de Génesis, en la creación, y los 2 últimos que hablan de la Nueva Jerusalén. Una de las advertencias que Cristo nos hace en la Biblia es que muchos de nosotros somos y vamos a ser usados como ovejas, pero en medio de lobos. En la carta a los Romanos que escribiera Tercio y que dictara el apóstol Pablo, en el capítulo 8, verso 36, él mismo dijo: somos contados como ovejas de matadero. En Lucas capítulo 10, versículo 3, Jesús dice que nos envía como corderos en medio de lobos. Los cristianos estamos viviendo en un territorio que aún no nos pertenece. Vivimos en un mundo que odia a Dios. Vivimos en un mundo que odia a los cristianos. Y todos los seguidores, los discípulos de Jesús, no esperes, no te imagines en algún momento el resto de tu vida que vas a ser tratado bien por este mundo, por sus estrategias. Recibiremos rechazos, amenazas en los empleos, desprecio de familiares, aún desprecio de los que se llaman cristianos, porque su filosofía está diseñada para ir en contra de la voluntad de Dios. Ser maltratado en este mundo es una garantía que se promete a todo cristiano. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 2 y 3, Jesús dijo: os expulsarán de las sinagogas,
Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Habrá personas que, creyendo servir a Dios, perseguirán a cristianos, no siendo cristianos los que persiguen. De la misma manera, Cristo profetizó la persecución contra los cristianos y que se iba a usar falsamente el mensaje de la cruz, el mensaje de Cristo, para perseguir a cristianos. En la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 12, escribiera el apóstol Pablo a Timoteo, su discípulo: también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Los malos tratos, las injusticias, la persecución al cristiano forman parte de una formación del carácter en el cristiano. Cuando de repente dices, bueno, pues no hay persecución, no pasa nada, todo está muy cómodo, es necesario analizar nuestra vida. Esto no tiene nada que ver con la paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando tú estás viviendo en oración, en comunión, hay problemas en casa, pero el Espíritu Santo te da esa paz que solamente Él puede dar. En este caso son pruebas, son tribulaciones, angustias que vamos a padecer por causa del nombre del Señor Jesucristo. Qué cómodo es para algún cristiano estar sin tener problemas, quizá evangeliza o no evangeliza, pues es únicamente un cristiano intelectual. El que se sienta a criticar, a decir aquello y lo otro, no está mirando su propio corazón. Hay un pleito, una contienda en su corazón, dice Santiago. Y precisamente Jacobo, el hermano de Jesús, Santiago, en el capítulo 1, él dice algo maravilloso en su carta dirigida a cristianos. Dice él en el capítulo 1: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Esta palabra diversas es de todo tipo: económicas, espirituales, persecución, diversas pruebas. Pero dice el versículo 3: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seas perfectos y cabales. La palabra perfecto es maduro, cabal es íntegro. Y esta palabra íntegro en este versículo, nada más ni nada menos, se traduce íntegro, limpio en todos los aspectos, morales, espirituales. Así que las pruebas, dijera alguien, ¿cómo es posible que voy a estar gozoso cuando se presentan las pruebas o las adversidades? Es que Santiago nos está previniendo, el Espíritu Santo nos está previniendo que esas pruebas producen en nosotros, sí, un gozo, quizá en muchos algo incómodo, pero ayudan para bien, dice Pablo en la carta a los Romanos. Porque tu carácter va siendo moldeado. El nuevo hombre, el que vive dentro de ti, ¿verdad? El viejo hombre ya fue sepultado juntamente con Cristo. El nuevo hombre que ya ha resucitado, el que tienes dentro de ti, el que está siendo movido por tu voluntad, por el Espíritu Santo, ese se ejercita, ese crece, ese se renueva día a día, va saliendo de este cascarón. Pablo le llama, ¿verdad?, barro a este cuerpo imperfecto, quebrantable. Ese nuevo hombre es el que va creciendo. A través de la oración, a través de la comunión, a través también de las pruebas, se va desarrollando y creciendo. Y como vamos nosotros pasando pruebas, pasando tentaciones y adversidades, va creciendo ese nuevo hombre. Se va desarrollando. Las injusticias, los malos tratos, la presión del mundo, estas presiones tienen su función en cada uno de nosotros. Nos forman y muestran en realidad quiénes somos internamente. El pueblo de Dios camino a la tierra prometida, donde fluye leche y miel. Éxodo 13, después de las plagas, después de que salen. Éxodo 14, cruzan el mar rojo. Estaban viendo literalmente la nube, la columna de fuego. Dios les abre con el ruaj, el soplo, y pasan en seco. Éxodo capítulo 15, estaban cantando, estaban alegres, ¿verdad? Y de repente llegan a las aguas amargas. Y estaban viendo la columna de fuego y estaban viendo la columna de la nube, ¿verdad? Y es impresionante cómo viendo
reprochándole a Dios. Vamos a morir en el desierto, no tenemos agua. Es increíble, estaban viendo señales, estaban viendo la presencia de Dios, se quejaban porque no tenían que comer. Y Dios les dice, diles que volteen hacia el desierto. Voltean hacia el desierto y Dios les dice, manifestándose la gloria de Dios, les voy a dar codornices, les voy a dar carne para que coman. Es increíble que cada vez que nosotros soportamos en Cristo estas luchas y no nos quejamos, empezamos a madurar. La palabra perfecto en el original es madurar. Por eso cuando Pablo también dice en la carta a los Corintios de cristianos carnales, es otra connotación. Esa palabra carnal es inmaduro. Hay personas que llevan años en el evangelio, años en Cristo y no han madurado. Cada vez que soportamos en Cristo estas luchas y no nos quejamos, no nos enojamos por dentro, sino que derramamos nuestra angustia, nuestro dolor, porque sentimos en la oración y en la comunión con el Señor, recibimos bendición, maduramos. Sin la paciencia no podemos recibir ninguna bendición de Dios. Y a través de estas presiones externas, nuestra vida espiritual comienza a fortalecerse. Y después de esto, el mundo sí nos hiere, pero lo sentimos menos. Jesús en la cruz es un clarísimo ejemplo. Él estaba pasando burlas, provocaciones, injusticias, y él lo soportó porque tenía bien clara su identidad. Cuando tú tienes bien clara tu identidad, no te vas a pelear por Pancho o por Juan porque él está haciendo una cosa u otra cosa, porque tienes bien claro qué eres. O sea, el pie no le reclama a la mano, porque cuando están todos organizados, hay una organización, cada uno sabe lo que tiene que hacer. No le reclama el estómago al pie, ni la cabeza a los dedos de los pies, sino que cada uno sabe que tiene su función, tiene una identidad. Así es en la iglesia, dice Efesios capítulo 2. Hay una organización, y esa palabra integridad también se traduce sano, sanidad. Y lo contrario a eso es enfermedad. Y cuando hay una enfermedad que te duele el estómago porque te comiste unos tacos, inmediatamente los riñones empiezan a manifestarse. O pudiera ser también si tomaste demasiado líquido que te lastimó, empieza a haber algo malo. Así es en la iglesia también. Ya no camina parejo, ¿verdad? Y Jesús en la cruz es un claro ejemplo de que tenía bien claro lo que tenía que hacer. Y ese es un ejemplo a seguir. Él tenía presente a quien exaltaba con su obediencia y su convicción. Y la venganza es una autolástima también. La venganza, la autolástima, escucha, impiden el crecimiento en el cristiano. Pobrecito de mí. Pobrecito de mí, porque mira cuánto sufro, qué injusticia estoy pasando. Dios mío, Jesús en la cruz. Dios mío, es que mira, me tacharon de esto, me tacharon de otro. Dios mío, ¿por qué yo? Dios mío, ve a Jesús en la cruz. Dice Pedro, esta leve tribulación pasajera y momentánea produce en nosotros un cada vez más que un eterno peso de gloria. Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador en la fe. Pero nosotros no podremos soportar ni las tentaciones, ni las adversidades, ni las persecuciones, si no somos gobernados, saturados, llenos del Espíritu Santo. Si a ti te incomoda más escuchar un mensaje de la palabra de Dios 20 minutos, 40 minutos, y no te incomoda 4 horas en el televisor viendo series criminales, algo sucede en tu corazón, algo sucede en tu vida. Primer carta de Pedro, capítulo 3, versículo 14. Dice el apóstol Pedro: ¿la tienes? ¿Sí o no?
Primer carta de Pedro, capítulo 3, verso 14. Mas también si alguna cosa padecéis, ¿por qué? Por causa de la justicia, dichoso seas. Extremadamente feliz es como se traduce la palabra bienaventurado. Por tanto, ¿qué dice? No os amedrentéis por temor de ellos, ni, ¿qué más? ¿Quién te dijo que al recibir a Jesucristo, a lo mejor alguien te dijo inconscientemente, se van a acabar tus problemas, tus crisis financieras se van a evaporizar, vas a ocupar un lugar de preeminencia en la política? No, mi amigo, Jesús dijo, por causa de mi nombre te van a perseguir. ¿Por qué? Porque el mundo está atestado de maldad. El rey de este siglo, Satanás, tiene entenebrecido su entendimiento de los que no son cristianos y los tiene completamente cegados. Y la luz lastima, la verdad lastima. Esta palabra, amedrentar, se traduce miedo, terror. En pocas palabras, no le tengas miedo a los hombres. Esto no significa que te pares ahí, que, no, tampoco. No tengas miedo de predicar la palabra de Dios. No tengas miedo de anunciar el evangelio. No tengas miedo de llamarle pecado a lo que se llama pecado. Gálatas capítulo 1 versículo 10 dice el apóstol Pablo: o trato de agradar a los hombres, no soy siervo de Dios. Con tal de quedar bien y para que salga mi cheque en el trabajo o salga mis negocios, no digo nada. Me aguanto lo que son amantes, el patrón y otra persona. Me aguanto. Eso es corrupción. La palabra conturbéis es perturbar, inquietar. En pocas palabras, el Espíritu Santo te está diciendo: no tengas miedo por predicar el evangelio. No tengas miedo de llamarle pecado a lo que la Biblia le llama pecado. No le tengas miedo al hombre. Que nada te robe la paz. Y si tenemos paz interior, vencemos en el nombre de Jesús. Pero si recurrimos a una droga, al alcohol, para evadir problemas, nunca vas a vencer. Dios nos dio dominio propio. Este se ejercita, se desarrolla a diario, formándote o dándote carácter. El carácter no es aquel de que es bien enojón, ese es mal humor. El carácter es aquel: en la mañana yo me levanto porque necesito tener tiempo con mi Señor, porque lo amo, necesito estar en su presencia. Necesito de verdad buscarlo con todo mi corazón. Dios mío, esto es hermoso, es un privilegio, dice Hebreos: acercaos amplia y confiadamente al trono de gracia. Entonces estoy en comunión con el Señor, como tiene comunión el esposo y la esposa. Qué hermoso que el fuego se mantiene encendido, el fuego de esa hoguera se mantiene encendida, de tal manera que después vengo a la palabra de Dios, dice la Biblia, el Espíritu Santo me ilumina, mi hombre interior va creciendo, vienen las pruebas y en medida que yo voy creciendo, las pruebas van aumentando, por supuesto, pero nada se compara a estar en una futura gloria venidera. Fíjense ustedes. En Mateo capítulo 11, versículos 7 al 11, Jesús describió a Juan el Bautista, un hombre con profundas convicciones morales. Nunca permitió la presión de políticos, nunca permitió la presión de religiosos, nunca fue movido por sus convicciones y siempre fue fiel a Dios. Y si tememos a Dios y somos fieles a Él, Él nos dará el valor para no temer a los hombres. Sin embargo, con todo esto, Juan el Bautista fue encarcelado. Y su encarcelamiento no fue por violar la ley, por golpear a un político, fue por decir la verdad del evangelio. Y Juan el Bautista, así como Jesús el Mesías, fueron asesinados por decir la verdad del evangelio.
Esteban fue apedreado, calumniado, compraron falsos testigos, de acuerdo a lo que dice el libro de los Hechos, para atacarlo, decir algo que no había hecho. Pero nunca menguó en predicar la palabra de Dios. Vayamos a Marcos capítulo 6, versículo 14, y a la luz de la palabra de Dios veremos un tema titulado El asesinato de Juan el Bautista. Dice la Biblia en Marcos capítulo 6, verso 14, y veremos primero su encarcelamiento, y después de ello vamos a ver el asesinato, cómo se planeó, cómo se llevó a cabo, qué usó Herodías. Esto es impresionante, cómo se usa la debilidad de un hombre o de una mujer para caer en trampas. Dice Marcos 6, 14, ¿la tienes? Esta es la primera razón por la cual Juan el Bautista fue encarcelado. Una, porque era ya una amenaza para algunos políticos. Porque como siempre decía la verdad, Juan el Bautista se sintió acorralado. Herodes, dice el verso 14, oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Este versículo muestra la primera razón del encarcelamiento de Juan el Bautista. Era su fama, y esta afectaba los intereses políticos de Herodes, donde todo el mundo escuchaba lo que era pecado, que la corrupción era pecado, que el adulterio era pecado, que la fornicación era pecado, que tener relaciones sexuales fuera del matrimonio es pecado, que robar es pecado, que alterar los libros de contabilidad es pecado, que vender una receta médica fuera del orden de la ley es pecado. ¿Cómo no iba a incomodar? La segunda y tercera razón, verso 17 del capítulo 6 del Evangelio de Marcos. Dice la Biblia: porque el mismo Herodes había enviado, ¿y qué dice? Y aprendido a Juan, y le había encarcelado en la cárcel por causa de ¿quién? ¿Sabes quién era Herodías? Su sobrina, mujer de Felipe, su hermano. Pues la había tomado por mujer, porque, verso 18, porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener, ¿qué? La mujer de tu hermano. O sea, no solamente la tenía como amante, porque esta mujer tenía a su esposo. No solamente era meterse con un familiar, esto es increíble. Se dice que era del primer matrimonio de Herodías, ese es de su hermano. Dice el verso 19, pero Herodías, ¿qué dice la Biblia? Le acechaba y deseaba matarle y no podía. Herodes le encantaba escuchar los mensajes de Juan el Bautista. Cada 8 días compraba sus discos de Juan el Bautista. Se sentaba y estaba escuchándolos. Qué hermoso predicó este hombre. Qué bárbaro Juan el Bautista, es impresionante. Pero no era cristiano. Y Herodes, en esta segunda razón, porque Herodías, sobrina de Herodes, hija de su medio hermano Aristobulo, era también su amante de Herodes, escuchó el verdadero mensaje de salvación, pero ella no soportó ser confrontada por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo conoce los corazones, las intenciones. Dios conoce, Él ve los corazones. Él sabía que estos dos personajes estaban viviendo en fornicación, en adulterio. ¿Cómo no iban a estar molestos? ¿Cómo no les iba a incomodar? Porque a la gente, al mundo le encanta estar en libertinaje, estar en su comodidad. Que nadie le diga porque se están emborrachando, nada. Que nadie les diga que están robando y que está mal. Eso es lo que le gusta a la gente. Aún los cristianos, si están padeciendo, están haciendo algo que ofende a Dios, no les gusta. Porque incomoda, es salirse de su comodidad, es salirse de su confort. La tercera razón fue
porque diario había una presión de Herodías a Herodes. ¿Y cuándo lo encarcelas? Y ya no lo soporto, y ya no lo aguanto, y túmbalo. Y ¿sabes qué? Ya no lo aguanto. Diario me está diciendo y hablando del pecado, puros pecados. ¿Cuándo va a andar Juan el Bautista a hablar de prosperidad? Nunca. Fue por la presión de Herodías a Herodes. Y escucha, así como Elías fue perseguido por Jezabel, este espíritu operó en Herodías, que persiguió a Juan el Bautista. El espíritu de Jezabel. Y este espíritu ataca con depresión, miedo, confusión. Pero el Espíritu Santo, en medio de adversidades, en medio de persecuciones, te le pegas al Señor a través de la oración. Podemos decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué medicina, hermanos? ¿Qué seguridad nos da el Espíritu Santo? Después de que estaba encarcelado, ahí lo tenía medio seguro Herodes. Lo tenía seguro ahí. Mira, ya por lo menos ya lo encarcelé. Ya calmé a esta muchacha. Ya la tranquilicé. Pero dice la Biblia que ella estaba esperando el momento. Estaba esperando el momento. Fíjate, no se me olvida. Yo tengo años de conocer a Héctor Espinosa. ¿Te acuerdas que íbamos al radio? Y de las veces más recientes que fui al radio, hay un programa que se llama La Mano Peluda. No sé si lo han escuchado. Entonces me invitaron y ahí estaba una señora. Esta señora, que sale en un canal de la televisora de la Jusco, es muy famosa. Se dice la hija de la Santa Muerte. Esa mujer dijo lo siguiente, a manera de intimidar. Se sentó, preguntó: ¿quiénes son los pastores que vienen? Fulano y mengano. Entre ellos yo, el chaparrito. Ahí estaba yo, ¿verdad? ¿Sabes qué dijo? No se me olvida. Dijo esta mujer: ¿se acuerdan de fulano de tal? El nombre de un pastor que me reservo, famosísimo. ¿Sabes qué le pasó? Cayó en adulterio, cayó en esto, cayó el otro. ¿Y sabes quién fue? Fue mi señora, la Santa Muerte. ¿Y sabes cuáles fueron las palabras que ella dijo? Me esperé 4 años. Fíjate, se estaba esperando esta mujer, esperando que en algún momento perdiera o de algún momento bajara la guardia. Un cristiano, un hijo de Dios, que empieza a bajar la guardia, que empieza a tener desánimo, que empieza a tener conflictos interiores. Cuidado. Imagínate lo que estaba padeciendo Juan el Bautista en la cárcel, solo, maltratos. Era la cárcel, no eran vacaciones en Acapulco, no eran vacaciones en el castillo de Chapultepec, era la cárcel. Y cuando en ese momento no hay nada más que el Espíritu Santo, ¿verdad?, que nos fortalece para seguir adelante y no bajar la guardia y no vender nuestra integridad y convicción. Pablo dijo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, verso 7: he peleado la buena batalla. 1. He acabado la carrera. 2. He guardado la fe. 3. Porque cuando vienen las pruebas, las tentaciones, las adversidades, y a veces que tú según aparentemente o aparentemente no recibimos respuesta, empezamos a perder la fe. Y Pablo es un claro ejemplo, que aguantó persecuciones, varias veces en la cárcel. Ahí escribió 4 cartas. Fue perseguido, dice él en sus cartas: peligro de falsos hermanos, peligro de falsos hermanos, de falsos evangelios, peligro de muerte. Y nunca, al menos en el original, si tú lees primera carta a los Corintios, nunca se le mostró un estado depresivo. David sí, Moisés sí. ¿Qué hubo en este hombre? El Espíritu Santo. La muerte de Juan el Bautista ocurrió en un momento donde la sociedad estaba ligada a la inmoralidad, muy parecida a estos días. Había homicidios, secuestros, la sociedad estaba viciada. Pero ¿qué provocó el asesinato? Vamos a Marcos capítulo 6. Ya estaba encerrado Juan. ¿Qué provocó este asesinato? Marcos capítulo 6, verso 18 y 19. Imagínate, sacón de onda de que te descubran que cayó en adulterio o que está en adulterio. Si no hay un genuino arrepentimiento, por consiguiente hay un coraje, una molestia, un deseo de venganza.
Y es lo que sentía esta mujer, la amante de Herodes. Verso 18. Porque Juan decía a Herodes, otra vez, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. ¿Qué andas saliendo con esa mujer a escondidas según tú? Según tú nadie se da cuenta que se van a la marquesa, ¿verdad? Se esconden, se ponen la máscara del santo en el escalado de plata y según nadie se da cuenta. Pero Dios todo lo ve. Todo lo ve. Por muy que tú digas, mira, planeamos, es tu secreto, es mi secreto, no lo compartimos, no lo quedamos, tarde o temprano la Biblia dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, lo va a cosechar. En el Antiguo Testamento dice la Biblia, sembraron vientos, cosecharon huracanes. Que significa que no siempre lo que siembras va a ser igual a la cosecha. ¿Te imaginaste que por ver pornografía o andar de coqueto con una muchachita que no es tu esposa o un jovencito que no es tu esposo, no iba a pasar nada? Y hay matrimonios deshechos. Herodías nunca soltó la furia contra Juan el Bautista, nunca soltó su enojo, porque se atrevió Juan el Bautista a denunciar sus relaciones privadas con Herodes. Y esperaba ella el tiempo para vengarse. Ya será el día, algún día, porque es lo que dice la Biblia. Y a Herodías le estorbaba Juan el Bautista. ¿Para qué le estorbaba Juan el Bautista? Porque ya no podía desplazarse, no podía cometer adulterio, fornicación, sabe tú, hasta robar, planes siniestros, satánicos. Marcos capítulo 6, verso 20, dice la Biblia, porque Herodes, ¿qué dice la Biblia? Sabía Herodes que era usado Juan el Bautista por el Espíritu de Dios. Sabiendo que era varón justo y santo, qué testimonio. ¿Cómo le dices a Juan el Bautista que no es cierto? Lo que el Espíritu Santo le ha mostrado, cuando también su vida refleja santidad. Dice la Biblia que le guardaba salvo y oyéndole se quedaba muy perplejo. Dios mío, todo eso dice la Biblia, decía Herodes. Pero le escuchaba de buena gana, ahí estaba sentadito. Le gustaban los mensajes, que el duro mensaje, Juan, no, qué bárbaro, John, buenísimo, pero muy duro, pero no era transformado. Herodes sabía que Herodías lo odiaba. Sabía Herodes cómo odiaba Herodías, su amante, a Juan el Bautista. Y había una cosa que tenía Herodes: era un hombre débil de carácter, fácil de manipular, manejable al antojo de su amante. Esta mujer tipifica a Jezabel y Herodes tipifica a Acab. Esto es increíble porque, fíjate nada más, cuando Herodes estaba atrapado entre dos miedos, era uno, miedo a Juan el Bautista, pero también tenía miedo a su amante. Y el día oportuno, Marcos capítulo 6, verso 21. Dice la Biblia, pero venido, ¿cuándo? Este es el día que estaba esperando ella. Tanto he estado, espere y espere y espere y espere. Ha sido mi paciencia muy larga, dijo, posiblemente dijo esta mujer. Esto revela una mente perversa, pero el venido un día oportuno muestra una mente perversa, siniestra, de una mujer vengativa. Algún día veré tirado a este hombre. Era lo que pensaba. Algún día veré que caiga este hombre. Qué mente tan perversa. Herodías conocía el carácter inmoral de Herodes. Herodes era soberbio, era un político soberbio, altivo, orgulloso y muy seguro, adicto al alcohol. Y esto lo usó Herodías para ejecutar su plan siniestro. Ella sabía, mira, le das 2 alcoholitos y se pone bien loco.
No, hombre, le das, mira, le compras 4 o 6, un cartón de caguamas, con eso. ¿Y sabes qué va a andar buscando? Va a estar como desesperado buscando mujeres. Aquí dice, verso 21, pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, le cantaron Happy Birthday. Le cantaron, nunca le cantaron feliz cumpleaños, por supuesto. Daba una cena a sus príncipes. Había autoridades y tribunos y a los principales de Galilea. Y entrando la hija de Herodías, seguro les digo que Herodías tenía una hija de su primer matrimonio. La muchachita, una adolescente quizá, danzó. ¿Cómo iba vestida la mujercita si sabía Herodías cómo le gustaban las muchachitas a Herodes? No iba vestida como musulmana, por supuesto, ¿verdad? Entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras. Y sacó la chequera. Esto es bien grave, en serio. Porque cómo fácilmente se dejó manipular Herodes. Era un hombre débil con las mujeres. Con las mujeres, fíjate, es increíble que hay hombres, seres humanos, hombres que tratan, desprecian a su esposa, la maltratan, la humillan, son groseros con ellos, pero con la amante son débiles y reflejan esa debilidad con ese carácter, ¿verdad? Mal formado, esa debilidad con su esposa. ¿Cómo? Humillándolas. Dice la Biblia que le dijo Herodes: pídeme lo que quieras, yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas. O sea, se le botaban los ojos. Lo que quieras, mi reina. Todo lo que me pidas te daré. Es más, hasta la mitad de mi reino. ¿Quieres la mitad de mi sobre? Te lo doy. La mitad de mi quincena, te la doy. Hazme favor. Increíblemente, la Biblia muestra en los versículos 22 y 23 lo que es capaz un hombre inmoral con su amante, por su amante, de vender su integridad, su patrimonio, abandonar a su esposa, venderse por un espejismo. Perdóname la expresión, viejo rabo verde. Oye, ¿tú crees una muchacha de 18, 20 años, ponle hasta 30 años, se va a fijar en un señor de 30, de 60 años? No. O pasa algo malo, la muchacha necesita una identidad paterna. Pero que esté enamorado, por favor. Marcos capítulo 6, verso 24. Dice la Biblia: saliendo ella dijo a su mujer, a su madre: ¿qué le pido, mamá? ¿Qué le pido? ¿Qué le pediré? Ella le dijo: pídele un iPhone 10. ¿Eso dice? Qué grueso. Esta mujer se esperó el día oportuno. Pídele la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero ahorita mismo me des en un plato, ¿qué? La cabeza de Juan el Bautista. Este hombre estaba vendido, Herodes. Por mucho que escuchaba los mensajes, no había una transformación, no era cristiano. Y la muerte de Juan el Bautista es un recordatorio de lo que puede enfrentar un cristiano por decir la verdad. Este pasaje nos enseña que cuando la luz de la palabra confronta con la verdad, el enemigo buscará venganza. Y el mal busca la venganza. Porque no se puede vencer con sus propias armas. Un arma es la calumnia, el daño físico, las mentiras, los chismes, empañar la imagen de una persona.
Y cuando la maldad y la debilidad se juntan, gana la maldad, porque la maldad de Herodías usó la debilidad de Herodes, Jezabel y Acab, un hombre débil. Qué triste que conociendo la palabra de Dios te vendas por tan poco. Las fiestas desenfrenadas pueden comprometer la moral y muchas pueden acabar en asesinatos. Muchos hombres han sido vencidos por sus pasiones. Eva vio, Sansón vio, el rey David vio. ¿Por qué? Pregunto. Estamos viendo esto tan interesante como Dios no libró de la muerte a Juan el Bautista. Porque si la Biblia dice en el Salmo 91:1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Por qué no salvó a Esteban de morir asesinado, de ser asesinado a pedradas? ¿Por qué no salvó a Juan el Bautista? ¿Por qué Dios no salvó a Jesús? ¿Por qué sí salvó a Daniel de los leones, a los jóvenes en el horno? Pregunta, ¿por qué Dios no salvó a unos y a otros sí? Si Juan el Bautista tenía integridad, Juan el Bautista era un hombre moralmente hablando delante de Dios bien. Vea Hechos capítulo 2 verso 22. Habla Pedro: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Verso 23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, ya lo sabía Dios antes, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Dios ya sabía que iban a asesinar a su hijo. Dios ya sabía que iban a asesinar a Esteban. Dios ya sabía que iban a asesinar a Juan el Bautista. Dios usa la maldad de los hombres para sus propósitos. En el caso de Esteban, es asesinado. Y la iglesia, en lugar de intimidarse, creció. Tomó valor, el Espíritu Santo le dio valor y empezaron a discipularse, empezaron a juntarse después de la muerte de Esteban. La muerte de los santos hombres de Dios nunca fue en vano. Y la pregunta, algún día tú y yo vamos a enfrentar la muerte. La pregunta es, ¿cuáles serán tus convicciones, mis convicciones en ese momento? Se puede morir con grandes honores, pero estar perdido en la oscuridad del infierno. Se puede vivir en la soledad, abandonado por la sociedad, despreciado por un mundo lleno de maldad, pero eternamente con el Señor Jesucristo. ¿Por qué motivo sigues a Jesús? ¿Con quién te puedes identificar tú y yo? ¿Con Herodes o con Juan el Bautista? Por sus convicciones. Como Juan el Bautista nunca vendió sus convicciones y siempre predicó la verdad. La pregunta es, ¿cómo acabará tu vida en este planeta? Es necesario, es urgente que la iglesia se levante. Es urgente que la iglesia despierte, se tome de oración a diario, vivir en comunión con Dios. Ya no queda tiempo para jugar a la iglesita. Es necesario ya levantarse, predicar el evangelio, las buenas nuevas, incomoda que incomode. Total, el mundo siempre está perdido, pero el vencedor de vencedores, Rey de reyes, Cristo Jesús, Él tiene la honra y la gloria por siempre, eternamente, porque es Dios por sobre todas las cosas. ¿Y a quién quieres agradar? ¿A Dios o a los hombres? Esta es una enorme verdad. Olvídate de un show, un teatro. Es la verdad del evangelio. Por causa del nombre del Señor Jesucristo, te van a perseguir, te van a calumniar,
te van a atacar, te van a correr del trabajo. Pero la pregunta es, ¿de qué le sirve al hombre ganarse el mundo si tiene su alma perdida? Hay esperanza en Cristo Jesús. Ven a Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor y Dios, en el nombre de Jesús, hoy delante de ti nos ponemos en tus manos. Gracias porque tu Espíritu Santo habla a nuestro espíritu. Él conoce los secretos de nuestro corazón. Él conoce lo que hacemos a escondidas o en público. Él conoce hasta dónde te amamos. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Jesús, el Hijo de Dios, está tocando la puerta de tu corazón. Está hablándote a tener intimidad. Ya no puedes continuar en esa vida de mujer en mujer, de vicio en vicio. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Así como estás, iglesia, pongámonos a cuenta. Dejemos que el Espíritu Santo hable a nuestro espíritu, porque cohabita, si es que eres cristiano, cohabita con nuestro espíritu. Hable a nuestro corazón, a nuestra vida, de entregarnos completamente en integridad, en santidad, que seamos auténticos, genuinos cristianos, que vivamos a diario de rodillas. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia y me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto o más grande que estar a
La Biblia dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, el que tiene oído, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Cerca de ti está, en tu boca y en tu corazón, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos, la Biblia dice, eres salvo. La Biblia dice que los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los maldicientes, los estafadores no tienen parte en el reino de los cielos. Pero la Biblia dice también, esto eran algunos. Esta es la fe que nosotros predicamos. Ese es el agua viva que Dios trajo hacia este mundo, Jesús, el Hijo de Dios. En el último día de la gran fiesta, Jesús se puso en pie y alzando la voz dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y de su interior correrán ríos de agua viva. Ven a Jesús. No puedes continuar en este planeta que se está echando a perder igual. Tienes que recibir a Jesús. Tienes que vivir en Jesús. Que tu esperanza sea Jesús. ¿Qué haré de ti, Efraín? ¿Qué haré de ti, Judá? No has entendido qué necesita ocurrir en tu vida para que vengas a mí. ¿Qué andas buscando en las aguas de Egipto? ¿Qué he hecho yo, dice el Señor, para que me busques en esas aguas? ¿Qué mal viste en mí? Dice Jehová. Ven a mí, dice el Señor. Así como estás en tu lugar, pudieras haber cometido homicidio, practicado homosexualismo, lesbianismo, asesinato. La Biblia dice, hay perdón en la sangre de Jesús. Inclina tu cabeza y dile desde ahí, desde tu lugar: es el tiempo donde Jesús quiere entrar en tu vida. Jesús quiere entrar en tu corazón. Dile: Señor y Dios. Dile, hijo: Señor y Dios, hoy tu palabra dice que merezco el infierno. Hoy creo que Jesús murió, resucitó al tercer día, dándome vida eterna. Hoy creo con todo mi corazón, confieso con mi boca que Jesús es el Mesías prometido, es el Hijo de Dios, es el Verbo que se hizo carne y que habitó entre nosotros. Es mi Salvador. Hoy creo que mis pecados han sido colocados en su cuerpo, en la cruz. Hoy nazco de nuevo. Soy salvo. Soy salvo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios. No hay otro regalo más hermoso. Qué privilegio, papá, de llamarte Padre. Qué regalo tan maravilloso para la creación.
llamarse hijo de Dios. Qué regalo poder entrar a su presencia. No se te olvide, el tiempo que nos quede de vida sean para honrar y glorificar el precioso nombre del Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga, que tengas paz.